Tras haber sido secuestrado a manos del Blot, Mickey despierta en el laboratorio del doctor sin previo aviso. Mientras tanto, Oswald había logrado infiltrarse en el laboratorio luego de haber visto anomalías dentro del castillo. El doctor estaba listo para sacarle el corazón al ratón, el elemento más poderoso de todos los dibujos animados. Sin embargo, los métodos para extraerlo fueron en vano, pues Mickey logró resistir y liberarse de su captura para darle cara al doctor. El Blot estaba listo para detenerlo una vez más, sin embargo el ratón, ahora armado con el pincel mágico, pudo hacerle frente al monstruo de tinta. Los villanos, temerosos de una posible derrota, deciden retirarse para planear una nueva estrategia. En eso, el misterioso conejo aparece en escena, y finalmente comprueba la verdad, el ratón por fin había llegado al páramo. Accidentalmente, el misterioso personaje activa la secuencia de seguridad, y ahora todo quedará en manos de Mickey, de salir ileso, en busca de respuestas sobre su paradero. En medio del combate contra la máquina de tortura, de la nada aparece Gus, el líder de la banda de gremlins quienes habían ayudado a construir el páramo hace mucho tiempo. Por órdenes de Oswaldo porque simplemente vio un futuro con Mickey y su pincel mágico, Gus decide ayudarlo para detener las atrocidades del Doctor y del Shadow Blot. Ambos finalmente logran inmovilizar a la máquina, y planean un escape del castillo hacia la villa de los gremlins. En el camino Gus le comenta a Mickey la situación actual de su mundo, sobre cómo el Blot se ha vuelto cada vez más poderoso y el mundo que tanto amaba había quedado en la ruina. En ese transcurso Mickey aprende nuevas maniobras con el pincel, el cual tiene la capacidad de disparar pintura y disolvente a voluntad. Dentro del castillo conoce a más gremlins como Gus, la infraestructura del mundo, los enemigos de tinta y a los guardianes, unos extraños espíritus de pintura y disolvente que desarrollan un vínculo con aquellos que compartan naturalezas de pureza o destrucción. Decidido por emprender su viaje para dar con la ubicación del conejo, Mickey logra ayudar a restablecer las atracciones de Small World y a rescatar a los gremlins encerrados por todo el poblado. Parkour por aquí, saltos por acá, y finalmente llegamos al poblado de los gremlins, donde los habitantes advierten sobre el caos que ha provocado la torre del reloj, la que se volvió loca al reproducir una y otra vez la misma tonada. Mickey se abre paso por las atracciones, reconstruyendo la maquinaria del poblado, pasando por monumentos y el coliseo, hasta llegar a la arena de combate, donde la torre lo estaba esperando. Tras un duro combate que obligaría al ratón a destruir la torre por el bienestar del poblado, Mickey llegaría a Main Street, la calle principal del páramo, donde se ubican los proyectores que transportan a los Toons a otras partes del mundo. Sin embargo, las reservas energéticas son insuficientes para reactivar las máquinas, así que a lo largo de la aventura le tocará a Mickey poner en funcionamiento estas y otras maquinarias del páramo. En Main Street se vuelve a encontrar con varios personajes que había olvidado con el paso del tiempo. Algunos como Horacio, Pedro el Malo, Goofy Animatrónico o Clarabella le pedirán a Mickey ayuda para resolver problemas comunitarios a cambio de herramientas, energías o dinero para progresar en el mundo. Eventualmente el travieso ratón llegaría a Ostown, ya que ahí se encuentra la única entrada a la montaña Mickey Basura, la vieja base de Oswald y donde seguramente planearían un plan de escape junto al conejo. Mickey decide ayudar a varios de los habitantes para reparar el puente, y en su camino salva a Prescott de la caja fuerte, un gremlin bastante habilidoso y con grandes capacidades para reparar y destruir cosas. Con Prescott a su lado, la entrada es reparada y Mickey se dispone a escalar la montaña para encontrar la base de Oswald. Tras haber vencido a los enemigos Blot y animatrónicos, hacer tratos con los guardias de la montaña, cruzar desde las alturas, por fin el ratón llega a los aposentos del conejo. Ahí descubre un poco del pasado del conejo y se revelan detalles sobre sus motivaciones y traumas. Finalmente, Oswald se presenta ante el ratón, y le explica que su mundo y seres queridos se cayeron a pedazos gracias a una catástrofe que ocurrió hace casi 100 años. Volviendo al tema del gran plan de escape, el equipo se organiza para verse en Tomorrowland, una de las tierras más viejas en el páramo, y que servía como un lugar de acceso para que millones
millones de habitantes visitaran otras tierras lejanas por medio de naves espaciales. Sin embargo, Gus le advierte a Oswald que solo los que cuentan con corazón pueden dejar el páramo, a lo que el conejo decide no declarar ni una palabra más. Esto nos deja con la duda de si Oswald planeaba robarle el corazón a Mickey a bordo de la nave como estrategia para abandonar por fin el páramo, rompiendo la promesa que le había hecho a Jen Sid años atrás. Esto quizá, nunca lo sabremos. Ya en la calle Min, Mickey es advertido por Pedro sobre la amenaza que supone Pitronic, la versión futurista de Pedro que se salió de control y que se apoderó de la ciudad Mickey Mouse. Decidido, parte hacia Tomorrowland. Dentro de los confines de las estaciones, el ratón despierta al Nautilus, una máquina antigua que solía transportar a los visitantes a los alrededores de las estaciones de la ciudad. Tras dar un paseo por las atracciones del mañana, Mickey logra llegar a la base espacial, donde se ubica el gran cohete del que tanto le había hablado Oswald. Sin embargo, el conejo estaba ahí, esperando al equipo desde hace tiempo, y les informó que el doctor saboteó la nave, dejando las piezas importantes a sus lacayos por todo el mundo. Las piezas que habrían que recolectar serían el disco de identidad, el timón del Jolly Roger, y el depósito de combustible. ¿Por qué rayos una nave espacial necesitaría un timón de barco? Esas preguntas solo tienen sentido en el mundo de las caricaturas. Con un nuevo objetivo en mente, el ratón procede a ascender hasta la estación de combate de Tomorrowland, donde lo estaría esperando el imponente Pitronic. La batalla es dura, pues Pitronic cuenta con escudos de luz y el disco de identidad, pero lo que no sabía es que Mickey contaba con el poder del pincel y de los guardianes para hacerle frente. Finalmente Pitronic es redimido gracias al uso de la pintura, y este en señal de agradecimiento, le heredaría el disco de identidad. Tras un combate duro, Mickey regresa a la calle Min, y se dispone a ir a por la segunda pieza, siendo informado de múltiples anomalías en el país de la aventura. Al llegar a dicho lugar, el ratón se entera de que los piratas han invadido la Tierra desde que el capitán Garfio traicionó a la tripulación. Smee les explica a Mickey y a Gus que los piratas han tenido que refugiarse en el país de la aventura, debido a que el Doctor Loco construyó en secreto máquinas que convertían a los Toons en animatrónicos. Y una de esas víctimas en sufrir el cambio fue el capitán Garfio, quien se salió de control y proclamó una guerra en contra de los demás piratas. Mickey abriría las compuertas para llegar a Tortuga, se encontraría con Daisy la animatrónica, cruzaría la jungla, y ayudaría a cualquier pirata que se cruzara en su camino para finalmente llegar al pasaje pirata, la entrada a la isla Calavera, hogar de todos los problemas que se habían generado en el país de la aventura. En su camino, Mickey se encontraría con Pedro Pan, el alter ego de Pedro quien había perdido sus poderes para volar, pues Garfio había secuestrado a su hada, y sin ella, Pedro Pan no podría hacer nada en contra de Garfio. Ahí, Mickey destruiría a animatrónicos, haría amigos en el camino y destruiría los generadores del Doctor Loco. Así, los piratas robots sobrevivientes de la isla volverían a sus formas originales. Solo faltaría ir por el capitán Garfio, quien manejaba el Jolly Roger en busca de tierras por conquistar. Mickey lograría abordar el barco para partirle la cara al capitán, pero este demuestra tener gran maestría con el uso del disolvente, complicándole la vida al ratón. La batalla se desarrolla en las alturas del barco, alzando un gran aire de aventuras y peligros inminentes, hasta que en un acto de bondad, Mickey decide liberar el hada de Pedro Pan. Solo así, es que Pedro Pan regresa a la acción, logrando distraer al capitán una vez más. Luego de eso, Mickey pudo acceder al camarote para conseguir el timón de mano. Solo quedaría ir a un lugar más para finalmente construir la nave y salir del páramo. Restando la mansión encantada, el más que valiente ratón se llenaría de coraje para ir a Bogisi. Ahí se reencontraría con los fantasmas solitarios, quienes necesitan ayuda para regresar a la mansión, pues tanto el Doctor como Madame Leona habían marcado territorio en aquella zona. Mickey y Gus emprenderían un pequeño viaje hacia la mansión solitaria, la casa más tétrica y lúgubre de todo el páramo. Apenas llegando, nuestros héroes son advertidos por el Doctor Loco, quien asegura ser más poderoso que nunca antes, con la intención de vencer al ratón y conquistar el páramo. El ratón apenas si se inmuta, arriesgándose a entrar a los vestíbulos, salones y bibliotecas de la mansión. En la mansión conoce a Madame Leona, la vigilante de la mansión, quien finalmente queda en mejores términos con los fantasmas tras recibir los libros que los fantasmas habían robado. En el vestíbulo se encuentra con el órgano, quien le propone al ratón la idea de componer temas para reparar elementos de la mansión. Así, tras un tiempo de componer, la mansión parece que finalmente se encuentra en condiciones para hacer que los muertos descansen una vez más.
Ya en la fase final, Mickey observa cómo el Dr. Loco había creado Viral Quarks más potentes desde su ático en la mansión embrujada, así que furioso, decide plantarle cara tanto a él como a sus robots, y junto a los gremlins rescatados, Mickey logra inmovilizar al Doctor. En un momento vulnerable, el Dr. Loco revela su verdadera faceta como animatrónico, y cuenta todos sus planes para destruir al mundo que lo había encerrado del universo exterior. Mientras el Doctor contaba todo, Gus decide sabotear la maquinaria, causando que la cápsula del farmacéutico se saliera del control, directo a quién sabe dónde. Con el depósito de combustible a su lado, el ratón, dispuesto, y con más confianza que antes, saldría victorioso de la mansión. Mientras los hechos en la cronología continuarían su curso, el Doctor pudo sobrevivir al sabotaje de su maquinaria, y este terminaría estrellándose en el barranco Disney, un lugar que se creía extinto tras el desastre de disolvente. Ahí, con más furia que antes, decidiría planear venganza contra todos los habitantes del páramo, Oswald, y sobre todo Mickey Mouse, quien parecía llevar la delantera con el tema del escape. Mickey apenas llega a la calle y es informado por los habitantes sobre problemas en la montaña Mickey Basura. La cuestión, es que luego de haber solucionado los problemas del mundo y de haber acabado poco a poco con el ejército del Blot, el mismo monstruo de tinta decidiría aventarse a luchar contra Oswald, en un intento final por liberar a su amo del frasco que lo tenía en cautiverio. Más pronto que nunca, Mickey llegaría a duras penas a la montaña para vencer al Shadow Blot. Llegaba la hora del enfrentamiento definitivo, el Blot sacaría sus mejores cartas, lanzando enemigos y ataques de disolvente más devastadores que los anteriores, con la intención de vencer de una vez al ratón. Mickey, desesperado por la situación, y con miedo a fracasar, decidía que la mejor opción sería acabar con la vida del Shadow Blot, siendo este último consumido por el disolvente del pincel. Tras la ardua batalla, nuestros héroes se aseguraron de que el Blot no escapará del frasco. Parecía que los Waldigos habían agarrado confianza plena en el ratón, luego de vivir aventuras para mejorar la vida de todo mundo. Sin embargo, es en este momento en el que Mickey Mouse, sin posibilidad de seguir ocultando la verdad, decide revelar que él mismo fue el responsable de la catástrofe de disolvente. Obviamente Oswald no reaccionaría de la mejor forma, ocasionando que en un movimiento bastante estúpido, el corcho que mantenía el frasco cerrado, se rompiera, liberando toda la furia del Blot verdadero. Este enemigo era 1000 veces más poderoso que el Shadow Blot y no había forma de vencerlo, pues era, efectivamente, una bestia de tinta. El Blot tomaría de rehén a Oswald y Gus, con la intención de negociar con el ratón, de liberar a sus amigos, a cambio de su corazón. Viendo el sufrimiento rotundo, Mickey decide sacrificar su corazón que se había ganado con años de fama y empeño, por el bien de aquellos que lo acompañaron en esta travesía. Para este punto de la historia, el Blot había obtenido demasiado poder, que era imposible vencerlo por métodos convencionales, así que Oswald propone un plan con el cohete ya construido, para viajar al interior de la mancha, y así arrebatarle el corazón desde dentro. Para ir por el Blot, habría que debilitar sus defensas de manchículas, las cuales le proporcionaban toda la pintura del páramo, y que posteriormente serían destruidas por Mickey con tal de debilitarlo lo antes posible. Luego de mucha planeación, Mickey, Oswald y Gus abordarían la nave para llevar el combate contra el Blot a las alturas. Y cuando parecía que nuestros héroes podrían librarla, el Blot logra absorber la pintura del cohete, ocasionando que este se estrellara. En un último movimiento, Oswald lograría dirigir la caída a Darkbury Castle para un plan B. Una vez concluido el aterrizaje, Oswald le explicaría a Gus que el punto de reunión sería la torre central de control de fuegos artificiales en lo más alto del castillo. Con la información fresca y con las habilidades dominadas, Mickey y Gus logran superar los peligros más mortales del castillo, pues parecía que se estaba cayendo a pedazos. Ambos logran llegar a la cámara central de fuegos artificiales, donde Oswald espera activarlos para vencer al Blot con fuego y explosiones, la debilidad más marcada del monstruo de tinta. Así, Mickey atravesaría las torres del lamento, el dolor y de la pérdida para activar la pirotecnia. A pesar de que las torres se caían a pedazos, el ratón logra salir vivo por los pelos. Solo faltaría activar todo por parte de Oswald, hasta que de repente, el Blot toma por sorpresa la base central y decide secuestrar a Gus y al conejo para frustrar cualquier plan de nuestros héroes. La última alternativa que le queda a Mickey el ratón, es entrar con todo, al interior del Blot.
Dentro del monstruo, Mickey se logra reencontrar con Gus, quien le advierte que si el Blot logra obtener la suficiente pintura, podría ingresar al mundo de las caricaturas en cualquier momento. Así que había que jugar en serio si querían salvar ambos mundos. Mickey pone a prueba todo lo aprendido en su aventura, logra dominar el uso de los bosquejos, de los guardianes, logra redimir y vencer a los enemigos Blot, a los espíritus Blot y a las manchículas que sostenían el corazón en lo más alto. Luego de destruir a todas las manchículas, el corazón cae a manos de Oswald. Ambos personajes se encuentran uno a uno, frente al corazón que representaba el legado de los dos. Oswald, conmovido por su papel como líder, como familiar, y como gobernante del páramo, decide darle el corazón de vuelta a Mickey. Justo es ahí donde activa los fuegos artificiales, causando el fin del Imperio Blot. Tras la explosión, Mickey es enviado directo al portal de salida del páramo, aterrizando justo en las manos de Jency, quien había visto todo desde más arriba. El mundo que fue destruido, había sido cambiado. El bien triunfó sobre el mal, y así, todos los objetos inertes habían recuperado su esencia animada, incluida Hortensia, el amor de Oswald, quien creía que la había perdido para siempre. Jensen obliga a Mickey a retirarse para siempre de su laboratorio, sin antes mostrarle los impactos de sus decisiones sobre los residentes olvidados. La mayoría de sus vidas habían mejorado, gracias a unos pequeños actos de sinceridad. Después de tanto tiempo, el ratón, por fin había liberado al mundo que alguna vez condenó. Los habitantes del páramo, Oswald y Hortensia, conmovidos, logran visualizar a Mickey por el espejo, deseando abrazarse como familia, pues finalmente, se habían reconciliado como hermanos.